Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cómo Al-Hebe-Sa terminó con la rebelión femenina en Ife. Antes de que Hebe-Sa regresara, las mujeres de Ife se rebelaron contra los hombres y el rey. Se atrincheraron dentro del pueblo de Ilu Eleye o Ilu Muo. Fue Yeye Muo quien condujo a las mujeres a la rebelión. Ella era bruja. El rey de Ife convocó a una asamblea de jefes para deliberar sobre la situación. Los hombres decidieron enviar una parte de las fuerzas armadas para terminar con la insurrección femenina. El ejército marchó contra las mujeres, pero la bruja Yeye Muo convirtió a todos los soldados en mujeres, y ellos se establecieron en el pueblo. Todas las mujeres, brujas confesas y desterradas, decidieron, en venganza por el trato recibido, usar sus poderes esotéricos para eliminar a los hombres de Ife. Después de eso, los hombres en Ife empezaron a morir de forma misteriosa. El rey convocó a los awos del reino y les pidió que hicieran algo para detener la calamidad. Los awos dijeron que solo un awo era capaz de terminar con esa tragedia. Heba-Sa. Pero él no estaba en el pueblo. Cuando Heba-Sa regresó y el rey se enteró, mandó a buscarlo. El rey le contó que, según la adivinación, él había sido el único escogido para poner fin a la rebelión. Heba-Sa aceptó la misión. Inmediatamente fue a consultar con un awo llamado Isa-Wele-Awele. Se le dijo que vencería si realizaba el sacrificio adecuado a Esu con un chivo, y que debía preparar instrumentos musicales especiales, maracas, bongos y tambores, junto con un peine y un espejo, los cuales debía insertar en su santuario de Ifa. También debía ofrecer una gallina a Ifa. Le indicaron además que buscara un conejo, un pescado, una jutía y un ñame machacado, ewo u obobo, que debían ser preparados especialmente y guardados en su bolsa de adivinación, Apo Minijekun o Agbaboko, con la cual debía viajar. Sawele-Awele le dijo que la única guerra que podía tener éxito contra las mujeres de Muo era la paz, no el combate. Por lo tanto, se le aconsejó que guiara una procesión musical de canto y baile, desde Ife hasta Ilu Muo, sin portar armas de ningún tipo. Había 4 mujeres poderosas que constituían la espina dorsal de la rebelión de Ilu Muo. Cada una tenía un tabú: conejo, pescado, jutía o ñame machacado. El sacerdote de Ifa también le aconsejó que llevara 4 ajorcas hechas con cuentas especiales, llamadas Tutu Pon. Heba-Sa se puso manos a la obra rápidamente para realizar todos los sacrificios y preparativos. El día señalado, envió un escuadrón adelantado de tropas armadas para rodear por completo el pueblo de Muo, con instrucciones de atacar solo si él gritaba las palabras Kapaye Gbaa. Después de esto, partió junto con algunos de sus seguidores hacia el pueblo. Estaba elegantemente vestido como un alto jefe, mientras sus seguidores bailaban y cantaban al son melodioso de maracas y tambores. Guiaba la procesión con una danza apropiada para la música, sosteniendo el espejo en su mano izquierda y el peine en la derecha mientras seguía bailando. No dejó lugar a dudas. No venía a pelear, sino a bailar por la paz, ya que no iba vestido para el combate, sino como un jefe tradicional.
Mientras bailaba, utilizaba el espejo como un cristal mesmérico para observar el movimiento de las mujeres. Cantaba: Sawele, Awele, Londi Fafunmi, Nijoti, Mogbe, Ogun, Losi, Ilu, Awon, Obinrin, Re, Nimo, Waba, Yin, Sesawele, Mi, Owa, Ha, Sesawele. ¿Qué significa? Sawele, Awele, fue el Awo que adivinó para mí el día que me designaron para hacer la guerra en la tierra de las mujeres. No soy un guerrero, sino un pacifista. He venido a buscar paz y tranquilidad. Condujo la procesión directamente hacia el pueblo. Cuando las mujeres escucharon la canción, comprendieron que el visitante no venía a pelear. Salieron con sus propios instrumentos musicales y se unieron al baile. Las 4 líderes, con sus poderes visionarios extrasensoriales, eran la clave final en la estrategia de Kebe-Sa. Cada una se había posicionado en un punto cardinal del pueblo y observaba a Kebe-Sa, quien las vigilaba a través del espejo. Tan pronto las localizó, arrojó el conejo a Yeye Muo, la líder, la jutía a la segunda, el pescado a la tercera, y el ñame machacado a la cuarta, todo mientras seguía bailando. A través del espejo, había identificado a las mujeres fuertes según su rango y supo qué elemento prohibido arrojarle a cada una. Tan pronto como vieron aquello que tenían prohibido, quedaron neutralizadas. Comprendieron que la base espiritual del poder de las mujeres de Muo había sido quebrada. Entonces, Kebe-Sa dio la señal. Kapaye, Kba y sus soldados aparecieron. Las mujeres le dijeron que sabían que él había venido a recogerlas para llevarlas de regreso a Ife, pero se preguntaban si él no las ridiculizaría llamándolas brujas en el camino. En ese instante, sacó las pulseras Tutu Pon. Las colocó y amarró a las muñecas de las 4 mujeres fuertes, convirtiéndolas en sus esposas al instante. Por eso se dice que todas las esposas de alguien para quien se manifiesta Kebe-Sa en Ugbodu están destinadas a ser brujas, si él realiza los sacrificios correspondientes. Na Ifa Udiha. También usarán su brujería si él recibe Ifa y limpia los obstáculos con sacrificios desde temprano en la vida. Una vez terminada la ceremonia de matrimonio, las mujeres hicieron señales a las demás para que acompañaran a las tropas en su regreso a Ife. Al llegar a casa, agradecieron a Kebe-Sa, quien fue alabado por el rey y por todo el pueblo de Ife. Mientras los hombres de Ife se preparaban para elegir esposas, Kebe-Sa dijo que nadie debía tocar a las que llevaban los tutú pon en las muñecas, ya que esas eran sus elegidas. Su deseo fue respetado. A partir de ese momento, la paz y la tranquilidad regresaron a Ife.